sin duda uno de los personajes más misteriosos de toda la serie. Y solo le han bastado unas pocas apariciones para quitarle a Ludo el puesto de antagonista principal, cosa que no fue muy difícil. Fue gracias a él, que Star vs las fuerzas del mal, me demostró tanto a mí como a la mayoría de los fans que siguen ahora la serie, que había algo escondido detrás de esa portada tan caricaturesca y aparentemente inofensiva que nos dejaban ver, para pasar a un trasfondo, donde vemos una guerra de poder por los territorios de la dimensión de Mewni, mostrándonos que aquellos personajes que podíamos pensar como bondadosos, guardan oscuros secretos, y pueden ser peores que aquellos que supuestamente son los malos de esta historia. Aquel que consiguió dar esa vuelta de tuerca, no podía ser otro más que Toffee, el monstruo inmortal. Este hombre lagarto, ha conseguido más en 4 míseros episodios, que muchos villanos en toda una serie, y por lo cual se ha ganado mi absoluto respeto. Incluso sin estar presente en esta segunda temporada, se sigue notando su influencia sobre el tablero de juego, moviendo paso a paso las fichas a su conveniencia, hasta que finalmente consiga lo que tanto busca. ¿Pero qué es lo que desea? Esa es la más grande pregunta que surge cuando hablamos de Toffee. ¿Por qué hizo lo que hizo? Simplemente apareció, se ganó la confianza de Ludo, y cuando ya había influenciado lo suficiente a sus secuaces, le quitó su castillo. ¿Para qué? ¿Para simplemente morir en la explosión que él mismo ocasionó al querer destruir la varita? Esa fue la última vez que pudimos ver a Toffee con vida. Pero está claro que su historia no termina ahí, gracias a lo que hemos estado viendo en esta segunda temporada. Él sigue presente, pero de una forma que no comprendemos del todo. Si hay algo que me ha dejado claro esta criatura en sus pocas apariciones, es que todo lo que ha estado pasando, lo estuvo planeando milimétricamente. Tomar el castillo de Ludo, y destruir la varita real. Eso fue solo el principio. Él lo sabía. Sabía que la varita explotaría una vez usado el hechizo del susurro, y también sabía que ese hechizo no destruiría la varita, sino que solo mataría su fuente de poder, causando dentro de esta, un colapso absoluto. Y no solo lo sabía, sino que esperaba que eso ocurriera. Esto mismo puede pasar si no se recarga, como vimos en el episodio Quest by. No se sabe qué pasó con Toffee luego de la explosión del castillo de Ludo, pero lo que sí podemos corroborar, es que hay una fuerza oscura dentro de la varita de Ludo, la cual le está hablando, y le está dictando paso a paso lo que debe hacer, como si de su marioneta se tratase. Gracias a ello, Ludo se ha hecho más poderoso de lo que pudo aspirar alguna vez. La pista que nos indica casi al 100% que se trata de Toffee, es que el mango de esta varita, se trata de su mano esquelética. Fácilmente corroborable por la falta de su dedo medio, simbolizando su poder y dominio sobre la mitad de la estrella. ¿Esto quiere decir que Toffee efectivamente está muerto? Depende del nivel de regeneración que posea, pero normalmente, si ya no hay materia viva que usar para regenerarse a partir de ella, entonces es imposible, y por lo que hemos visto, de Toffee solo quedan huesos. Exceptuando el dedo, pero ese tema ya lo tocaremos más adelante. Cuando vi Into the Wild, me hice la siguiente pregunta. ¿Cuál es su nivel de inmortalidad? Aquí está claro que se refieren a su capacidad regenerativa, pero por lo que he estado viendo, creo que hay más que eso. La palabra inmortal es muy mal utilizada. Este término se usa para referirse a una entidad que resulta imposible de aniquilar, y seguirá vigente hasta el fin de la existencia, e incluso más allá. Eso es ser inmortal. Pero como no existe un individuo así, entonces el término se usa para algo más generalizado. Ya sea para alguien que no morirá por el paso del tiempo, o alguien que es muy difícil de matar, pero se puede hacer, entonces no es inmortal del todo. A eso me refiero. ¿A qué nivel llega en este caso? Creo que Toffee cuenta con algo más que simples células regenerativas. Acabar con él resulta sumamente complicado, o incluso imposible, porque si por un casual se logra destruir su cuerpo, su esencia continúa vigente, lista para poseer algo más. En este caso, aquello que tenía por objetivo. Pero para hablar del final, primero debemos hablar del principio. Y para eso, debemos retroceder unos 1000 años en el tiempo aproximadamente, a la época en la que Eclipsa gobernaba el reino de Mewni, de una forma más estricta que sus predecesoras. A diferencia de las anteriores portadoras de la varita real, Eclipsa prefería el uso de las artes oscuras. Uno de sus hechizos era el ojo que todo lo ve, con el cual podía espiar a quien deseara, como a sus propios pobladores. Pero más importante aún, a los monstruos, por los cuales tenía cierta fascinación. Como toda reina, tarde o temprano tuvo que contraer matrimonio con un rey humano.
con el cual poder continuar el legado familiar. Y así fue. Pero a medida que pasaban los años, Eclipsa se adentraba más en el mundo de los monstruos. Quizás porque veía la injusticia que se cometía contra ellos, o solo porque también eran malvados. Eso no lo sabemos. Al final, se acabó enamorando de uno de ellos, y decidió ayudar a los monstruos. Con lo cual estos últimos, adquirirían algo más de poder sobre ciertos territorios de Miuni. Estos terrenos fueron entregados a diferentes familias que eran fieles a Eclipsa, las cuales se volverían las más poderosas entre los monstruos. El castillo de Ludo y sus alrededores, sería uno de esos lugares. Y también de los más importantes. Ludo es el último descendiente de esa familia de monstruos, y puesto que algo les ocurrió a todos sus hermanos que son mayores que él, acabó heredando todo el lugar. Conociendo a Ludo, fácilmente pudo ser el quien se deshizo de sus hermanos para hacerse con el castillo, y todo el poder de su familia. Santa Olga podría ser otro de esos lugares. Pero a diferencia del castillo de Ludo, este fue posteriormente retomado por los Newmanos, y usado con otro propósito. Esto explicaría la existencia de aquella habitación misteriosa, en cuyo techo podíamos ver aquel mural mostrando a esos monstruos alados. Probablemente la familia de monstruos que habitaba ese lugar. Y en el suelo, el característico símbolo de la familia real de Miuni, la media luna, reflejando la unión de esta antigua familia de monstruos, con la que era reina de Miuni en ese momento. Curiosamente, parece que aquí podemos ver cómo es el símbolo completo. No solo la media luna, sino también el sol y la estrella. Al final, la traición de Eclipsa es descubierta por los Newmanos, y se vio forzada a abandonar el reino de Miuni. Pero no sin que antes le quitaran la varita real, y el manual de hechizos. Y el cargo se le pasaría a su hija una vez tuviera la edad. Pero este no sería el final de la reina de la oscuridad. Ella planearía su venganza. Y esta vez, les devolvería a los monstruos todas las tierras que alguna vez les pertenecieron, acabando con la familia real. Pero de una forma que les doliera aún más. Viendo cómo el objeto que les otorgó la victoria hace tanto tiempo, es corrompido desde adentro y es usado en su contra. El problema es que ejecutar este plan requería de tiempo, y que se dieran las circunstancias adecuadas. Que la varita real fuera vulnerable, y que el reino de Miuni entrara en un estado de calma. Eclipsa no podía esperar hasta que eso pasara, simplemente porque acabaría muriendo de vejez. Así que necesitaba una mano derecha que moviera las fichas por ella. Alguien que pudiera esperar el tiempo que fuese necesario antes de poder actuar, y pudiera depositar en él toda su confianza. Utilizando todos sus conocimientos, y la técnica del Deep Down para hacer magia sin su varita. Eclipsa crearía una entidad eterna, moldeándole un cuerpo de monstruo, con células regenerativas. Tofi el monstruo inmortal, llevaría a cabo los planes de Eclipsa, una vez ella ya no pudiera, y cuyo propósito principal, sería aprovecharse de una de las características de la varita real. Como bien sabemos, la varita se adapta al portador que la use, copiando su personalidad y estilo de magia. Para poder mantenerla eternamente, y que no cambie aunque alguien más la utilice, hay que sobreescribir esta función con la esencia del individuo en cuestión, haciéndose uno con el objeto, manteniéndose así como su portador por siempre, y nadie pudiera usarla si no se lo permitía. Pero para poder hacer esto, la varita tiene que estar en blanco, es decir, que no esté ligada a ningún portador. Eso solo puede pasar si está inoperativa. Eclipsa le enseñó a Tofi todo lo que necesitaba saber sobre la varita, incluyendo el hechizo con el cual matar al unicornio que le da poder. Todo parecía perfecto. Sin embargo, algo falló. De un momento a otro, Tofi simplemente desapareció. Eclipsa pereció, o quién sabe qué fue de ella. Y toda la influencia que había tenido sobre los monstruos, se fue disolviendo con el paso de los siglos. Las familias de monstruos intentaron durante generaciones, hacerse con la varita real, sin éxito. Al principio tratando de llevar a cabo ese plan de Eclipsa, hasta que ese propósito se fue perdiendo, y ya solo buscaban su poder para beneficio propio. Todas esas familias fueron cayendo, hasta que solo quedó la de Ludo, la cual ya se encontraba en las últimas. Tofi no volvería a aparecer hasta muchos siglos después, durante el mandato de Moon Butterfly. El motivo de su larga ausencia es un completo misterio. Pero cuando apareció, no fue para llevar a cabo el plan que su creadora tenía, sino que deseaba encontrar otro método por el cual los monstruos pudieran mejorar su calidad de vida, y que todos estuvieran de acuerdo. Una alianza con los Newmanos. Esto se ve reflejado en la vestimenta que portaba.
En una hombrera, el símbolo de picas, que refleja el bando de los monstruos. En la otra, el símbolo de diamantes, que refleja el bando de los humanos. Ambos estandartes unidos en uno solo. No más guerras. No más muertes. Solo la paz entre ambas especies. O quizás solo era una fachada para acercarse a la familia real, y apuñalarlos por la espalda. Eso no podemos saberlo hasta que nos lo revelen. Conseguir una audiencia con la reina de Miuni no es nada fácil, y menos para un monstruo. Primero debía hacerse notar por medio de diferentes actos, de los cuales no podemos indagar a fondo, ya que no hay pistas al respecto. Pero mientras llevaba a cabo estas acciones, se dieron cuenta de su capacidad regenerativa, a lo cual le apodaron como monstruo inmortal. Habiéndose hecho con algo de notoriedad, y un pequeño ejército, acabó consiguiendo esa audiencia con la reina. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que no salió nada bien. Moon, cegada por las ideas que le habían metido en la cabeza durante años, no iba a tolerar que un grupo de monstruos se plantara ante su reino, y se creyeran dignos de decretar cómo debían ser las cosas. Así que los estaba esperando a las afueras del castillo con un ejército, para arremeter contra ellos nada más aparecieran. Pero para su líder, tenía algo más preparado. Puesto que sabía que no se le podía matar, eligió entonces maldecir el resto de su existencia, con el hechizo más oscuro que había hecho, cortando con él, el dedo medio de Toffee. Este dedo, se convertiría en la fuente de su maldición, y hasta que no lo recupere, o lo destruya, seguirá estando maldito, ya que guarda un nexo con él, como si todavía estuviera en su mano. Aún desconocemos los efectos que tenga la maldición sobre él, pero seguro afecta a sus capacidades. Por ejemplo en fuerza o combate, obligándolo a estar mucho más excluido. Como era de esperarse, los humanos ganaron la batalla, masacrando a los monstruos. De los cuales, solo unos pocos sobrevivieron. Incluido Toffee por supuesto. Sería después de este evento que algo cambiaría dentro de él, y se convertiría en la vil criatura que conocemos hoy. Quizás incluso pudo ser influenciado por la maldición que lleva. Un ser totalmente cegado por el odio y la ira contra los humanos. Se olvidó de la alianza, y ahora sí busca llevar a cabo ese plan que su creadora tenía. Antes no tenía un motivo para hacerlo, pero ahora sí. Al igual que Eclipsa, ahora quiere ver arder a la familia real, utilizando la misma magia que usaron en su contra, y sus compañeros. Después de esto, Toffee volvería a desaparecer durante un par de décadas. Lo suficiente para aprender a llevar su maldición lo máximo posible. Moon se quedaría con su dedo, y lo escondería en un lugar donde jamás podría llegar, preservando lo máximo posible su maldición, dentro de la varita real. Y el resto ya lo sabemos. Toffee haría su aparición en el castillo de Ludo, y por medio de sus dotes de persuasión, le robaría tanto el lugar, como su pequeño grupo de monstruos. Y no podía elegir un mejor momento para hacerlo, ya que la varita real se hallaba en manos inexpertas y descuidadas. Con un simple movimiento, atrajo a la princesa Star Butterfly, y la forzó a destruirla, quedándose a contemplar victorioso, como el plan que su creadora ideó hace tanto tiempo, se estaba cumpliendo. La varita explota, el cuerpo de Toffee es destruido, y su esencia queda suelta para poder poseer este objeto místico, que ahora no contaba con un portador. Aunque al final no salió tal cual lo esperaba, ya que solo pudo poseer uno de sus fragmentos. Pero realmente no importa, ya que igualmente tiene acceso a todo el poder de la varita original, justo como quería. Y ambas se alimentan de la misma fuente de poder. Aparte de seguir unida con la otra por un lazo invisible, pudiendo influenciarla de distintas formas, como ya hemos visto. Pero como dije anteriormente, este es solo el comienzo. Hay más cosas por hacer. Y puesto que esta varita no puede usarse a sí misma, pues necesitaba a un títere que la empuñara y cumpliera sus mandatos. Para ello atrajo a alguien con quien tenía algo en común, su odio hacia la familia real. Aparte de contar con conocimientos de ciertas cosas. Ese no podía ser otro más que Ludo. Pero curiosamente, parece que alguien más la estuvo utilizando antes de que Ludo la encontrara. Y ese alguien, fue quien sacó a Ludo del vacío del espacio y lo trajo a Miuni, con esa expulsión de energía verde, y el portal dimensional. Aparte de ser el mismo que le daría esa forma, usando la mano esquelética de Toffee como mango. Ya que como vimos en el final de Storm the Castle, la mitad de la estrella estaba tirada en medio de la nada. Dudo que se pueda mover por sí misma, ya que si así fuera, no necesitaría de un usuario. Pero sí que puede hacer ciertas cosas sin necesitar de nadie. Puede crear ilusiones varios metros a la redonda de su posición. El cometa, así como esa proyección de Star, fueron obra suya para traer a Ludo a su lugar de reposo.
¿Quién fue aquel que usó la varita por ese corto periodo de tiempo? No lo sabemos. Pero era alguien que no le servía mucho a Tofi, y solo lo usó para traer a Ludo. Es así como llegamos al punto en el que nos encontramos actualmente. Tofi es ahora esa varita que posee Ludo, al cual está manipulando para llevar a cabo sus planes, haciéndose cada vez más fuerte, y preparándose para atacar Miuni. Ahora Ludo posee el manual de hechizos, con el cual aprenderá a dominar el poder de la varita a la perfección, y borrará del mapa a la familia real de una vez por todas. Quizás incluso, traerá de vuelta a Eclipsa con un hechizo de resurrección que podría estar en su capítulo del libro, como lo estuvimos hablando en el video anterior. Solo una cosa es segura, y es que derrotar a este hombre lagarto no será nada fácil, menos ahora que tiene literalmente el poder cósmico de la varita entre sus dedos, y se encuentra tan cerca de completar el plan que su creador ideó hace alrededor de un milenio. Aunque como bien dijo Ludo, aún quedan cosas por hacer. Nos queda esperar para conocer el desenlace de todo esto, pero seguramente, veremos un punto muy álgido en el final de esta segunda temporada. Nos espera una excelente segunda mitad de temporada, donde seguramente veremos un semidesenlace de las cosas que hemos podido ver. Y tal como lo hizo el final de la primera temporada, muy probablemente quedaremos todos en shock, donde espero revelen más acerca de este misterioso personaje. No sé cuánto durará la serie, pero calculo que como mínimo unas 2 o 3 temporadas más. Y si es correcto, entonces esto apenas está comenzando. Ojalá así sea. Si te gustó el video, o tienes alguna teoría loca para competir con la mía, puedes dejármelo en la caja de comentarios. Me encargaré de leer cada uno de sus aportes. Pasamos ahora a los saludos. Un saludo para Gastón Villalba, Margarita Obando, Valerie Osu, Mr. Lautaro 4000, Kim Lich, Solomeo Paredes, Bruno Páez, Juan Ceballos, Alpón, y Green Ninja Gamer. Los demás saludos serán mencionados en los siguientes vídeos. Y ya sin más que agregar, nos vemos, hasta la próxima.